Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta, en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 12 de septiembre del año 2024. Bueno, hoy jueves no va a haber conferencia de prensa matutina del presidente porque habrá anuncio presidencial por la noche. En materia internacional, días después de que el tifón Yagi tocara tierra en el norte de Vietnam, el balance de víctimas de las inundaciones y desprendimientos de tierra causados por la tormenta continuó en aumento hasta los 197 fallecidos, indicó el gobierno este jueves. Además, 128 personas continúan desaparecidas y más de 250.000 hectáreas de cultivos han quedado destruidas, afirmaron los encargados de emergencia del Ministerio de Agricultura en un informe. Yagi se ha convertido en el tifón más potente en golpear el norte de Vietnam en 30 años, según los meteorólogos. La tormenta derrumbó puentes, arrancó techos de las casas y dañó fábricas, tras tocar tierra el sábado con vientos de unos 149 kilómetros por hora. Desde entonces, el norte de Vietnam lidia con graves inundaciones que han provocado la evacuación de miles de personas y han dejado sin luz a numerosos hogares. En un distrito duramente golpeado en las afueras de Hanoi, la capital de Vietnam, más de 15.000 personas resultaron afectadas por las crecidas. El tifón también ha castigado al sector ganadero con 1.5 millones de pollos y patos muertos, además de 2.500 cerdos, búfalos y vacas, según las autoridades. Antes de golpear Vietnam, Yagi cruzó el sur de China y Filipinas, provocando al menos 24 muertos y decenas de heridos. También ha provocado inundaciones en zonas de Tailandia, Laos y Birmania. Por otra parte, el decreto supremo del gobierno del Perú sobre el duelo nacional de 3 días por la muerte del expresidente peruano Alberto Fujimori fue publicado poco después de la medianoche de ayer, miércoles, en el diario oficial El Peruano, y también decidió otorgar a Fujimori las honras fúnebres que corresponden al presidente de la República en ejercicio. Durante estos 3 días, el pabellón nacional será izado a media asta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques, locales policiales y demás dependencias del Estado, así como en las delegaciones diplomáticas. Poco después de conocerse el deceso de Fujimori, el primer ministro Gustavo Adrianzen detalló que se había puesto en contacto con los parientes del expresidente para coordinar su funeral, de acuerdo con el protocolo oficial. Queremos expresar nuestras condolencias a familiares, amigos y partidarios de quien fuera el presidente Alberto Fujimori, dijo en una rueda de prensa Adrianzen. Inmediatamente a continuación comentó que las autoridades tomarán contacto con la familia para que en coordinación con ellos se decida cuál es su voluntad. El ceremonial de Estado peruano recoge que, al conocerse el fallecimiento de un expresidente, se izará a media asta el pabellón nacional y se decretará duelo oficial el día de la inhumación de los restos mortales. El traslado de su cuerpo al lugar del velatorio se realizará en privado, pero las exequias se celebrarán con asistencia oficial. Asimismo, recoge que el cortejo fúnebre será encabezado por la presidente o su representante y los deudos del extinto. Para el funeral se rendirán los mismos honores que al presidente, previa emisión del dispositivo legal respectivo. Y por último, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este jueves en el Palacio de la Moncloa a Edmundo González Urrutia, según han confirmado fuentes gubernamentales de España, acerca de un encuentro que no estaba contemplado en la agenda oficial del mandatario español. Este encuentro se produce un día después de que el Congreso español aprobara una proposición, no de ley, ya que no tiene carácter vinculante, por la que se insta al gobierno a que se le reconozca como presidente electo de Venezuela. El Ejecutivo de Coalición Español, lejos de darse por aludido, se ha desmarcado de esta propuesta al defender la posición común mantenida hasta ahora en el seno de la Unión Europea para facilitar que pueda haber una solución política negociada en Venezuela, la cual incluya analizar si el reconocimiento de Edmundo González Urrutia puede ayudar a ello.
En todo caso, desde el gobierno avanzaron la intención del presidente de reunirse con el líder opositor venezolano a su regreso del viaje oficial a China, encuentro que se ha producido hoy. Tras haber pasado unos días escondido en la residencia del embajador español en Caracas, González Urrutia llegó el pasado domingo a Madrid a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Española a petición propia, después de solicitar asilo. Durante la concentración de opositores venezolanos frente al Congreso del pasado martes, su hija Carolina leyó una carta en la que Urrutia agradecía al gobierno de España su apoyo y llamó a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. Eso es lo más destacado, Flor, en materia internacional. Nacional hay varias noticias, varias de ellas salen de la Asamblea Nacional. El presupuesto de funcionamiento creció $2 millones entre julio y agosto. Cero austeridad, pues. Cero austeridad, o sea, cero austeridad. No, y las personas que han sido nombradas también. Bastante cuestionables. Bastante cuestionables. Más que el monto, además del monto, digamos, está la calidad de las personas. Claro. Dana Castañeda se volvió puro discurso. Conclusión, Dana Castañeda se volvió puro discurso. En la práctica está haciendo lo mismo o peor que los anteriores. Por eso yo siempre digo... Ahora, ella dijo que iba a reducir en 33 millones el presupuesto. Bueno, ya aumentó 2. Ya le aumentó 2. No, pero es que son 33 millones de qué. Le falta reducir 35 ahora. No, pero es que acuérdate, ¿cuánto era el presupuesto de la Asamblea? 150. Sí. Si le reduces 33, queden 120, es mucha plata. Mira. Wow. Según los informes de agosto del 24, el presupuesto total ha crecido a 181.2 millones, con 163.1 asignados al funcionamiento y 18.1 destinados a inversión. En julio del mismo año, de este mismo año, el presupuesto era 179.2, ahora es 181.2. Óyeme, bueno, digo... Hablando de Dana Castañeda y la política, hablando de eso, ¿vieron lo que está pasando en CD? ¿Vieron que Jimmy Papadimitriou ya no va a correr? Sí, ya no va a correr. ¿Por qué Jimmy Papadimitriou no correrá? Dice que Porque dice que las condiciones son desiguales. Claro, ¿por qué está diciendo? O sea, conociendo a Jimmy Papadimitriou, la figura, o sea, la personalidad, es una persona que sabe de política, se mueve en ese círculo de política. Si él dice eso, significa que ya hay nombre y apellido para la presidencia de CD. ¿Quién ustedes creen que va a ser el nuevo presidente de CD? El asilado en la embajada, violando la convención de asilo, como ha hecho desde el primer día que ingresó ahí, ha apoyado abiertamente, incluso lo ha visitado allá en la embajada, el señor Roberto Enríquez. ¿Pero será Roberto Enríquez? Pues, todo parece indicar que ese es el candidato ungido del asilado en la embajada. Estamos pero hablando... por el lado de presidencia, entonces apoyan a Aníbal Ábrego. ¿Y dónde queda Dana Castañeda? Ustedes no la están viendo en el mapa. O sea, la actual presidenta de la Asamblea... Pero ¿por el lado de qué presidencia? ¿En la presidencia de la República de Panamá? El señor presidente no es miembro de otro partido. Pero está los de abajo no. Está influyendo en la decisión de elección de otro partido. Por ejemplo, Ricky Fábrega, por ejemplo... ¿Ellos apoyan a Aníbal Ábrego? A Aníbal Ábrego. Sí, imagínate. Entonces, ¿Y dónde queda Dana Castañeda? Pero eso no es presidencia, esos son empleados de la presidencia en todo caso. Es diferente. No sé. Ustedes... Cuando tú dices presidencia es ¿tú piensas que Aníbal Ábrego tiene oportunidad frente a Roberto Enríquez, uno, o frente a Dana Castañeda? Nuevamente van a medir las fuerzas ahí, pero yo creo que Roberto Enríquez es el ungido. Sí. Y si no es Roberto Enríquez, insisto, puede ser Dana Castañeda. Entre los tres, pero Jimmy dice, entre estos tres no quedo yo. Y además, si tú eres la presidenta de la Asamblea y es tu partido, y tú vas a dejar que otro ocupe esa posición, es difícil. No, y es que además, si es cierta la especie... Y en el caso de Aníbal Ábrego, Aníbal Ábrego en este momento, ¿a quién representa? No, ¿y a quién y qué puede ofrecer? Exacto, porque si es cierta la especie que soltó Jimmy Papadimitriou, que se ha convertido en un mercado persa y él no puede ofrecer puestos, ¿quién sí puede ofrecerlo? Roberto Enríquez tampoco puede. Roberto Enríquez tampoco puede. Exacto. Por eso les digo, revisemos la carta de Jimmy Papadimitriou que dice muchas cosas. Míreme, yo voy a leerla porque es que hay que revisar. En política hay que leer el detalle. Vamos a leerlo aquí. Es irresponsable prometer algo que saben que no van a cumplir. ¿Quién puede prometer en este momento? Roberto Enríquez, si no tenga el gobierno. Aníbal Ábrego no tenga el gobierno. Para la presidencia de Cambio Democrático, siempre pensé en la unificación de nuestro querido partido en la búsqueda
búsqueda del bienestar del país y de todos los que conformamos las filas del partido. Ajá. Hoy día la realidad que estamos viviendo, se enmarca en una lucha donde promesas van y promesas vienen y las expectativas de nuestros convencionales se están moviendo en un mar de incertidumbre. Esta situación la entendemos porque por 10 años los miembros del CD han caminado sin recibir nada a cambio para ellos ni su familia. Desafortunadamente hoy en día la elección de CD se ha convertido en un bazar persa. Yo no voy a jugar con las necesidades de los convencionales ni de su familia. No tengo ni puestos de trabajo ni nombramientos que dar y no me voy a poner a decirle mentiras a los miembros del partido que tienen una necesidad real. Darle falsas esperanzas a una familia es una irresponsabilidad y siempre me he caracterizado por decir la verdad. Por eso he decidido no postularme para las elecciones internas de Cambio Democrático. Yo no voy a caer en el juego de quien más promete. No voy a apoyar ni a respaldar a ningún otro candidato. Espero que todo lo que le están prometiendo a los convencionales que se los cumplan antes del 27 de octubre, porque después de las elecciones no lo volverán a ver. Quiero agradecerle a todos los que me apoyaron y sé que comprenden mi decisión. Siempre contarán conmigo como amigo. Muchas gracias a la familia del CDI. Ahora, ¿quién puede prometer y cumplir antes del 27 de octubre? Solamente uno de todos los candidatos. No es cierto. ¿Quién más? Directamente puede prometer. Claro. Directamente pero es que de esa puede forma, cumplir. de esa forma en que tú obtienes la credibilidad. O sea, ¿cómo un convencional de un partido político va a creer en una promesa de alguien que no ocupa ninguna posición? De hecho, a lo mejor ya no son ni siquiera promesas, sino Exacto. hechos. Ha aumentado $2 millones el presupuesto de la Digo, Asamblea. ahí están los, Hombre, por ahí favor. están, o sea, ahí están las señales. Claro. Ahí están las señales. Sí, pero no Entonces, necesariamente hay que prometer pienso, en la institución que uno dirige. Hay otros contactos y otra es que gente. no funciona por contacto, los convencionales son muy vivos. Yo no sé qué contactos pueda tener Yanivel Abreu o qué contactos pueda tener Roberto Enríquez para ofrecer lo que dice Jimmy Papadimitru que están ofreciendo. Por eso. Ahora, yo no sé si al final Jimmy terminó siendo víctima de una guerra interna o es otra cosa, no sé, no sé. No pero podía él dice competir con que eso. yo no puedo, es verdad, no puede competir. Y es verdad. Es verdad, no puede. Pero porque él no está bien. Y si él no puede competir. Él no está bien ni con Ricardo Martínez ni con José Raúl Mulino. Bueno, y si él no puede competir, imagínate, yo no sé qué puede estar prometiendo otro candidato. Porque si alguien lo está haciendo, esa es la razón por la cual Jimmy Papadimitru no entra en la competencia. Aparte que Jimmy también tiene que hacerle frente al próximo proceso de Odebrecht, ¿no? Pero tú crees que sea No tiene nada que ver. Eso creo que no, No tiene que ver. Eso Claro. no tiene que ver, de hecho es al revés. Sí. Ah, es al revés. Es como Trump, lo beneficia estar metido en líos judiciales. No. Bueno, Lo beneficia perdóname, estar Guido. en temas electorales Perdóname, para Guido. tener el fuero en temas judiciales. A Guido. Ricardo Martinelli se lo ha beneficiado. Yo no A Ricardo Martinelli lo ha beneficiado. Hasta ahora lo ha beneficiado, yo no lo veo diferente. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que justamente le convenía estar en temas políticos para obtener Dice fuero que en sus casos. el bazar persa es manejado por Mohamed el Jacuzzi. Mohamed el Jacuzzi. ¿Qué cosa? Aquí Mohamed el Jacuzzi. Para los que lo vieron y lo entendieron, ya saben quién es Mohamed el Jacuzzi. Oye, no, y otra. Ustedes vieron al director general de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao. Oye, dice que vamos a hacer un hub de turismo. Le dio una entrevista a la agencia EFE, en donde él dice que Panamá es el país de los hubs o centros regionales por su posición geográfica privilegiada y que ahora también busca convertirse en un foco del turismo médico. Realmente, el único Él vive que, en otro planeta, el él ve único otra que película. supera a Enrique Lao en sí Es mismo Enrique Lao. es Nicolás Maduro, que ayer salió diciendo que él había hecho unas elecciones limpias. El otro es Enrique Lao. O sea, cuando estamos viendo cómo está la Caja de Seguro Social, cuando estamos viendo todos los problemas que tiene, y no estoy hablando de invalidez, vejez y muerte, la gestión de la Caja de Seguro Social, la crisis que hay en la salud, que no hay citas, que no hay medicamentos, y todavía él tiene la osadía de dar una entrevista a la agencia EFE diciendo que espera convertirse en el foco del turismo médico con la inauguración de la Ciudad de la Salud. Nunca han podido darle una buena atención a toda la población para que ahora vayan a usar la instalación más moderna y más cara de todas para que entonces que la tiene privada... sus problemas, que claro, tiene problemas. Pero que para que la privada entonces use para hacer turismo médico. O sea... Entonces, él dice que se trata de una guerra mediática y que aquí lo hemos desacreditado. Campaña feroz mediática. Sí, y aquí ya lo hemos desacreditado. No se trata de eso. no puede Entonces, con por lo eso, local. Por eso es que él va a la agencia EFE a dar la entrevista. Claro, porque allá no ¿Ves? tienen el contexto, parece. Claro, porque no tienen el contexto. De verdad que, hay cada personaje en este país. Yo creo que el propósito de que Panamá sea un atractivo para turismo médico no es malo.
Después de cumplir Pero, aquí, ¿no? pero eso le corresponde al sector privado. Exacto, no a Enrique Lago. El sector público tiene que atender a la población panameña, por Dios, que la atiende mal, además, la atiende perversamente, a pesar de que buena parte de esa medicina de salud pública es prepagada, que es la de la Caja del Seguro Social. Entonces yo no sé, la verdad es La verdad que que piden, yo no entiendo. aquí siempre quieren más, pero No, yo no entiendo. ¿Quién quiere más? Lau. Lago. Yo no entiendo. Además, Siempre vamos a ver, quieren más, ellos son como una gula. vamos a ver Pero qué. no pueden ni con lo que tienen. Oye, vamos a ver qué. No, pero es que si lo que tiene lo estuviese haciendo bien o medianamente bien, mira, ni siquiera pensamos de que, ok, el 100%, pero por lo menos un 50%. No, la salud no está en un 50%, la salud está en menos 50, menos 100%. Sí. Un sistema de salud pésimo, una gestión pésima. Tenemos problemas de insumos. Tenemos problemas de insumos, De no los solamente insumos más médicos, básicos. hasta de insumos básicos. Y él sale diciendo, no, el tema del papel es falso, pero si ahí están los médicos que te están diciendo que hay un problema hasta para confeccionar las recetas. Oye, No, y no, además hay que hagamos estar engaños. derecho. hay que estar pendientes de qué va a decir el presidente de la República ¿Qué sobre este tema casualmente? sobre este tema de ¿Seguro social? la seguridad social. Yo creo que Hoy no hay conferencia de prensa. no hay conferencia de prensa, creo que va a ser un anuncio trascendental. Ya el ministro Chapman ha adelantado algunas cositas que pueden estar incluidas en el discurso del presidente, entre esas que va a Que haber todo que el hacer mundo va a tener que sacrificio, contribuir que no hay con sus reforma tributos. posible sin sacrificio, y eso es así, Y entiendo que el presidente tuvo una reunión ayer con directores de medios de comunicación en la presidencia. Así es, y yo creo que es importante destacar que el anuncio del presidente hoy gira en torno a una hoja de ruta, porque no se puede hablar, y así él fue muy enfático, en un proyecto en específico. Lo que sí determinó ayer en esa reunión con los medios de comunicación es que se va a tratar de grupos de trabajo a partir de este momento. Esto es un tema en donde ya se va a entrar de lleno directo a la yugular. Como ha debido hacerse desde Sí. hace tiempo. El tema de los diálogos quizás ya es un tema superado. Ha habido muchos diálogos sobre el tema. Sí. Ahora van infructuosos, a una mesa de trabajo. El presidente determinará hoy y lo anunciará en cuánto tiempo durarán esas mesas de trabajo para atacar directamente el problema de la Caja de Seguro Social en dos frentes. En el frente médico, en el frente de la salud, que estábamos hablando hace unos minutos, y en el frente de las pensiones. Creo que si eso se concreta, sería la primera vez que vamos a ver ya el tema de la Caja de Seguro Social no como un problema aislado, No sino como el un que ya problema llegó. integral, no como Y el un que ya problema llegó, porque integral. siempre se había pateado la No, pelota. Más allá, lo que pasa es que el pateo de la pelota siempre giraba en torno al problema de la Caja de Seguro Social, espérate, el de las pensiones de invalidez, vejez y muerte. Inclusive ese fue el análisis que en el 2005, sobre el cual se trabajó el tema de la Caja de Seguro Social cuando se reformó la ley orgánica de la Caja de Seguro Social en el 2005. Siempre se pensó en función de ese tema. No, creo que ahora va a ser mucho más amplio. Sí, porque es que al final no se trata solamente del tema de las pensiones. Como ahora estamos describiendo, ya no solo la Caja de Seguro Social se ve en función de las pensiones, de las jubilaciones. Sí, ese es un grupo de panameños. Eso es lo que atiende un grupo de panameños. El hoy de la Caja de Seguro Social está reflejado en las policlínicas, en la atención de las citas, en la administración del medicinas. seguro, en las medicinas que no hay. Ahí está el grueso en este momento de esa percepción. Yo todavía no puedo ciudadana. entender cómo Enrique Lado le dijo al ministro de Salud, cuando este le preguntó qué medicamentos hacen falta, le dijo que no, que estaban al 100% abastecidos. Y eso no es real. Claro que no es real. Eso no es real. Claro que no. Entiendo que realidad el es Ministerio de Salud muy igual está distinta. comprando las cosas que más se usan, Exactamente. aunque él haya dicho que está abastecido. Lo que es realmente una especie de confusión, o mejor dicho, quizás una verdad a medias que siempre trata de divulgar la Caja de Seguro Social acerca del abastecimiento. Entendamos bien esos temas de abastecimiento porque la verdad es que no hay nada claro. Y no hay nada claro porque dentro de la Caja de Seguro Social ha fallado la administración de lo más básico que ellos tienen que administrar, que es los centros de atención médica, sus hospitales, el abastecimiento de los insumos y el abastecimiento de los medicamentos. O sea, allí hay una falla que tiene al panameño día a día en medio Pasando de páramo. una
crisis grande, o sea, tiene que levantarse, tiene que madrugar para poder recibir atención médica. Y eso es responsabilidad de la Caja de Seguro Social. Madrugar para pedir una cita, para que te la den para dentro de un mes, mes y medio. Cuando te atienden finalmente, ponte que te manden una radiografía. La radiografía te la mandan para dentro de 3 o 4 meses más. Y el análisis de la radiografía, 1 o 2 semanas más. O sea, ¿qué clase de atención Espérate, es esa? y si te para tienen alguien que está y si te requiriendo... tienen que operar un no, año. no, eso ni se diga, Flor. Y depende de la operación. Hay operaciones que se demoran 2, 3 años. A 2. No, eso no. Entonces, ¿qué clase de atención es esa? ¿Cómo pretende el doctor Enrique Lao Cortés decir que Panamá se va a convertir, decirle a una agencia internacional como EFE que Panamá quiere convertirse en un hub de turismo médico? En verdad eso no tiene otro la nombre Caja que del Seguro cinismo Social. duro y puro. O sea, por Dios. Puro y duro. Pero No. bueno, vámonos a un cambio y ya regresamos, que tenemos 2 invitados el día de hoy. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña ahora Abdías Zambrano, que es director del proyecto Fundación Iguales. Estamos viendo los temas de salud mental. Es el mes de la prevención del suicidio y Cuarto Poder realmente es uno de los programas de televisión que más se enfoca en los temas de salud mental. Flor, sobre todo con Rompamos el Silencio, lo hacemos aquí en Cuarto Poder, lo hacemos en Telemetro Reporta, lo hacemos en la mayoría de nuestras plataformas y yo creo que es uno de estos temas profundos. En este mes hemos tratado en la mayor cantidad de veces posible de hablar del tema porque es uno de esos temas que subyace en la opinión pública, pero a la vez muy pocos lo profundizan. Se hace quizás en función de una campaña de sensibilización o de mercadeo, pero en el caso de Cuarto Poder lo hacemos en función de la realidad, de las frías estadísticas que azotan el problema de la salud mental, Flor. 7 de cada 10 personas tiene o va a tener un problema de salud mental. O sea que al final todos hemos conocemos o conoceremos a alguien, si no somos nosotros mismos, que va a tener un tema de salud mental. El 70% de la población. Por supuesto. No es poca por supuesto. Las cifras de suicidio han ido en aumento desde el año 2020. Cerramos el año pasado con 242 casos. Este año parece que vamos a superarlo, quizás duplicarlo, por las cifras que tenemos hasta julio. Uno de los factores de riesgo, la hablábamos la semana pasada con Mónica Amado de la asociación Ni Uno Más, por el bullying, porque el bullying es uno de los factores de riesgo para el suicidio. Hablemos ahora de este factor de riesgo que nos puedes contar ahora mismo. Sí, definitivamente el suicidio es uno de los agravantes, o sea, es algo que muchos de los panameños están llegando a tomar esta decisión, lastimosamente por diferentes razones que abarcan este acto. En el caso de la Fundación Iguales, que ha estado trabajando desde, vamos a decirlo así, desde su fundación, Sí. En el tema de la igualdad de derechos ante la ley de las personas que eligen tener una preferencia sexual diversa, como se llama. ¿Cómo les afecta esa situación de inequidad, de falta de igualdad, de desigualdad? Se llama Fundación Iguales porque busca que haya igualdad en el tema del bullying, el rechazo, la homofobia, todo ese tipo de discriminación que se sigue dando desafortunadamente en nuestro país, a pesar de que y esto lo digo con mucho respeto, muchas de esas personas que discriminan son de los que van a misa, se rasgan la vestidura porque son cristianos, a pesar de que Cristo dijo que todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esa dinámica del bullying hacia estas personas? Y qué bueno que lo mencionas, Guido. Definitivamente la orientación sexual, la identidad de género es una de esas condiciones como persona humana que definitivamente todavía hay discriminación y estigma alrededor de ella. Nosotros en la Fundación estamos ahora mismo haciendo casualmente un estudio de salud mental para poder comprender por qué el ser una persona LGBT va encadenado a sufrir depresión, estrés y entrar en lo que es el riesgo suicida. Y definitivamente los resultados preliminares es que la falta de apoyo, de tener una red de apoyo de sus comunidades, del Estado, una falta de apoyo estatal al no existir políticas públicas, definitivamente redunda en que una persona LGBT
entre en el riesgo de suicida y definitivamente es algo que va encadenado a ese bullying que puedes encontrar en las escuelas, donde las instituciones a cargo de educación no hablan acerca de orientación sexual, no hay una educación sexual integral que pueda abarcar las orientaciones sexuales y la identidad de género, y es algo que está permeando definitivamente dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, al no existir datos, porque el Estado no los está produciendo, es complicado para las fundaciones como nosotros en Fundación Iguales tratar y abordar el tema con estadísticas. No, o sea, el Estado no se está preocupando por este tema. Y cuando hablamos de Estado, hablamos de escuelas, hablamos de Ministerio de Desarrollo Social. ¿No hay una preocupación? O sea, ¿no lo están viendo en su radar? ¿No hay interés? Definitivamente no. El Estado no produce estadística, datos abiertos de orientación sexual e identidad de género. Por ejemplo, lo pudimos ver en las elecciones. No sabemos cuántas personas LGBTQ más existen en el país. Y definitivamente cuando vamos a hablar de salud mental, tampoco se puede catalogar a las personas como personas LGBTQ más porque no se les hace las preguntas, no está dentro de los cuestionarios, dentro de la producción de estadística del Estado. Y es donde todavía hay muchísimo trabajo por hacer, y en Fundación Iguales estamos intentando hacer estudios para poder comprender cómo está afectando. Definitivamente lo está haciendo, sin embargo, sin estadísticas es bastante complicado poder abordar estas políticas públicas que son necesarias. Pero ustedes tienen contacto personal con un montón de personas LGBT. Es correcto. ¿Cómo está afectada la salud mental de estas personas? Bueno, yo me incluyo dentro de esas personas con la salud. Definitivamente hay una afectación. Por ejemplo, el saber que el Estado no nos protege, que la discriminación, ver noticias de personas LGBT, personas trans, personas que, no sé si recordarán el caso de un joven que fue asesinado afuera de una discoteca, que la misma policía, se afirma, los testigos no quería que fuera llevado a un hospital. Entonces, al saber y poder leer estas noticias o escucharlas, definitivamente uno se siente desprotegido y tiene miedo a ser abiertamente una persona LGBTQ+. Nosotros recibimos siempre reportes de personas que sufren de situaciones de pornovenganza, bullying en el trabajo, bullying en las escuelas, y definitivamente es algo que está afectando a todas estas personas LGBTQ+, y bueno, es algo que el Estado dentro de la Constitución dice que la salud debe velar por la salud de todos los panameños y no se está haciendo. Ahí hay temas que son realmente de fácil abordaje, algunos, pero que ni siquiera eso se abordan. Yo, por ejemplo, me sorprendí mucho hace unos años cuando alguien me presentó una queja de que alguien de la comunidad LGTBQ+, de que su madre enfermó y cuando él fue a donarle sangre no le permitieron donar sangre. O sea, hasta eso extremo. Cuando lo que debería decir la norma es si la persona tiene alguna infección transmitible a través de transfusión, pero no por la condición de ser LGTBQ+, debe asumirse. Sí, y a las lesbianas sí se les permite. Debe asumirse eso. Es un absurdo. Es absurdo. Y eso tiene años de estar ahí en un decreto ejecutivo que ni siquiera es. Y tiene años de estar ahí, nadie lo cambia. Bueno, igual eso es una muestra de discriminación. Igual que en la policía, igual que cuando vas a donar. La policía tampoco te permite, porque yo no sé qué tiene que ver eso con no tiene nada que ver la labor policial, pero si eres de la población LGBT no puedes trabajar en la policía. Si tienes tatuajes tampoco, por cierto. Tampoco los bomberos y tampoco los bomberos. La falta es gravísima, igual que disparar sin una causa aparente, al mismo nivel. Sí, sí, sí. Así que podemos ver que al no haber políticas públicas, haber ser discriminados en tantos lugares, definitivamente una persona LGBTQ+ tiene mayor riesgo de entrar en riesgo suicida. Claro, es una de esas grandes carencias de la administración pública. O sea, no están ni sensibilizados ni tampoco están visibilizando la gravedad del problema y cómo impacta esto también en la salud mental. Eso es lo delicado de lo que tú estás planteando esta mañana. Sí, definitivamente desde sociedad civil hacemos lo que podemos, pero sin el apoyo estatal, sin definitivamente estas autoridades del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud Mental, que puedan abordar el tema desde la política pública, que es lo que va a hacer la diferencia, y sobre todo también cómo los agentes estatales, los funcionarios tratan a las personas LGBTQ+. No son pocas las denuncias ciudadanas que recibimos de personas LGBTQ+, que son discriminadas en instituciones de salud al hacer un trámite, simplemente por ser personas LGBTQ+. Y en el tema de la salud mental, Flor, tú has hecho énfasis siempre, desde tu esquina de Rompamos el Silencio, de lo importante que es la prevención. Pero ¿cómo se hace para una política de prevención en casos en donde se discrimina abiertamente a un sector de la población? Es que no tiene ningún sentido. Así es que eso es lo que deberíamos llamar la atención de las autoridades, Abdías, y aprovechar esta tribuna para que se haga, ¿no? Oye, hay cositas que requieren
pequeños ajustes, porque tampoco es la gran revolución y el gran cambio, pequeños ajustes para lograr eliminar esa discriminación, esa desigualdad que hay en muchos aspectos que son fáciles de solucionar. Habrá otros más facilito, difíciles. entras en aduana y con tu pareja Sí. y tú no eres familia. No eres considerado por el Estado como una familia. Entonces cada uno tiene que llenar su papelito. Y yo he visto muchas discusiones, no sé si ustedes la han visto también, a la hora de pasar por los papeles de migración por ese problema. También. Sí. Sí, hay muchas discusiones, se dan También. exactamente allí. Y también, por ejemplo, en un hospital, tú vas con tu pareja, no puedes tomar decisiones, Exacto. ¿ok? Las puede tomar un hermano con el que el paciente no ha hablado por 17 años, pero no su pareja con la que vive. Sí, sí, no. Más los Temas donaciones de es herencia, absurdo. adopción, Préstamos, sí, hipotecas. préstamos, también. seguro social. Seguro social, puedes tener, si tú eres un hombre heterosexual, puedes tener 10 dependientes si quieres allá adentro. Amante, hijos, esposa, abuela, tía y primo. Pero si eres homosexual no puedes tener a una persona que es tu pareja. Así es. Bueno. Pagas los mismos impuestos, pagamos los mismos impuestos. Ojalá el Estado panameño se ponga los pantalones largos en estos temas que son los que requieren atención inmediata para evitar que se siga discriminando a un sector de la población que no porque sea minoritario merece seguir en esa condición de desigualdad. Sin fueros ni privilegios, sí. Así En es. teoría, ¿no? Bueno, tenemos una pausa. Regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Vamos a estar hablando con el licenciado Harley Mitchell sobre el tema del Puerto Barú en Chiriquí. Pero también me ha llegado, Guido y Flor, la primera denuncia. No han pasado ni 100 días y se presenta la primera denuncia por un caso de corrupción en un gobierno local. Yo no puedo creerlo. En menos de 100 días se presenta la primera denuncia ante el Ministerio Público. Está el sello de recibido y todo aquello. Vamos a ver de quién se trata en unos minutos después de la pausa aquí en Cuarto Poder. Continuamos en Cuarto Poder. Bueno, decía que me habían hecho llegar la primera denuncia penal contra un funcionario ya del nuevo gobierno. Se trata de un gobierno local. La presentaron el 10 de septiembre. Ahí tengo, mira, ahí está el recibido de la Fiscalía Anticorrupción el 10 de septiembre. Vamos a leer. Denuncia penal contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stephanie Peñalba, por los presuntos delitos de corrupción de servidores públicos, peculado de uso, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, por todo, Mira. extralimitación de funciones públicas, omisión de los deberes de los funcionarios públicos, tráfico de influencia y cualquier otra persona o Wow. delito que puedan haber incurrido. Varios delitos ahí. En Solamente, no han llegado ni a los 100 días y ya están estas denuncias penales, increíble. No sé si ella ha presentado alguna contra el gobierno anterior, pero lo más lógico era que tú presentaras la denuncia contra el funcionario del No gobierno que la anterior. presenten ¿no? contra ti en 10 Pero días. creo que en menos de 100 días ya presentan la primera contra ti, que eres la alcaldesa. Pero bueno, esa es una de las primeras. Estoy seguro por ahí vendrán otras, no sé. Pero bueno, es la primera que tenemos conocimiento acá. Nos acompaña Harley Mitchell, él es abogado experto en temas ambientales. Vimos que se presentó una denuncia solicitando la nulidad del estudio de impacto ambiental que permite la construcción de un puerto en Chiriquí, el puerto Barú. Y el tema que decían los ambientalistas giraba en torno a que le dieron el estudio de impacto ambiental al lado de una reserva. Y creo que ese es un tema. Usted me decía que quizás, debido a lo complejo que es el estudio de impacto ambiental, no pase mayor cosa. Pero vimos que eso está pasando ahora en Chiriquí. Vimos algo similar en el corredor del Caribe, también acá en Colón. No sé qué piensa Harley de esas situaciones. No, definitivamente, y me agrada mucho la invitación y estar con ustedes porque siempre nos dan la oportunidad de ver los temas más allá de la superficialidad o de la inmediatez del momento. Y tienes la razón al poner el contexto también de la carretera esta del Caribe, aunque no tengo mayor conocimiento de aquel proyecto, pero sí estamos viendo una tendencia. Y en un gobierno que ha demostrado tener ambición por megaproyectos, como por ejemplo la vía férrea, y que ha heredado otros proyectos como los futuros posibles embalses para el tránsito interoceánico y el abastecimiento de agua, vamos a tener cambios en el desarrollo del país. Estos cambios se van a manifestar en los estudios de impacto ambiental categoría 3, como los del Puerto Barú, y la tendencia de varios actores sociales, entre ellos el movimiento ecologista,
sí vale la pena verse analizada porque en apariencia los proyectos con estudio de impacto ambiental categoría 3 son el target de muchos intereses, ya no solamente económicos como pasaba antes, sino también ambientales. Ahora, ¿qué tan factible pudiese ser el análisis para la Corte Suprema de Justicia de los detalles técnicos de un estudio de impacto ambiental? Harley, no sé, en base a tu experiencia. No, mira, la pregunta también es muy pertinente, porque la Corte Suprema de Justicia, ante una demanda de nulidad y tomando en cuenta lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo, tendría que buscar infracciones al ordenamiento jurídico. Y el estudio de impacto ambiental es un proceso, es el inicio y el final de un proceso. Tú presentas el estudio de impacto ambiental para la evaluación de la actividad, obra o proyecto, y no solamente se van a ver los impactos, y yo creo que esto es importante decirlo, la creencia popular es que el estudio de impacto ambiental anuncia impactos y los autoriza. No, lo que se autoriza es la identificación del impacto y de las correspondientes medidas de mitigación. Aparentemente existe una desilusión generalizada de que muchas veces las medidas de mitigación no se cumplen. Sin embargo, un estudio de impacto ambiental categoría 3 se caracteriza por tener una permanente supervisión, fiscalización y control, no solamente por el Ministerio de Ambiente, sino por las autoridades involucradas. Por tanto, este tipo de estudios de impacto ambiental es muy difícil que una corte que busca una infracción en el ordenamiento jurídico y tomando en cuenta de que los impactos no son lo que está prohibido, sino la infracción al ordenamiento jurídico, es decir, el impacto que no se mitigue, el impacto que sea imposible demostrar que se puede mitigar o que se puede pausar de alguna manera, pudiera ser la infracción al ordenamiento jurídico, pero no sabemos si la Corte tiene los elementos para poder evaluar este tema de las medidas de mitigación, si no es por peritajes, por lo menos tan importantes y específicos como lo ha sido lo propio del estudio de impacto ambiental. Esto que acabas de decir, Harley, es muy importante porque has dado en el clavo. Es decir, no es prohibido jurídicamente en Panamá causar impacto al medio ambiente. Lo que se requiere es un estudio de impacto ambiental bien realizado, dependiendo del impacto, es la categorización, 1, 2, 3, categoría 1, categoría 2, categoría 3, y los escollos que tiene que pasar ese estudio para ser aprobado, que incluyen las medidas de mitigación, la supervisión por las autoridades encargadas, etcétera. Entonces, eso yo creo que es fundamental, porque hay gente que piensa que es que todo lo que impacte el medio ambiente debe ser prohibido, y no es así, porque o sea, los países tienen que desarrollarse, y el desarrollo de los países implica necesariamente un impacto al medio ambiente. Ahí tenemos como botón de muestra la ampliación del Canal de Panamá. Fue innegable un impacto al medio ambiente, pero entonces se hicieron estudios de impacto ambiental y se toman por parte de la Autoridad del Canal de Panamá las medidas de mitigación de ese impacto. Que continúan hasta el día de hoy. Que continúan hasta el día de hoy. Esto es correcto porque el desarrollo en la actualidad tiene que ser sostenible. Y es muy importante la acción de los ecologistas en el tenor de que las autoridades y el sector público y privado se sientan supervisados. Sin embargo, el judicializar el impacto ambiental es una externalidad que definitivamente que hay que evaluar. Y yo creo que también hay que reivindicar estas personas que siempre quedan en el tintero. Yo sé que en este programa se cuestiona de manera fuerte, porque así tiene que ser, el servicio público, porque el servicio público no solamente es un trabajo, una vocación. Y detrás de cada estudio de impacto ambiental hay una actividad pública importante, especialmente dentro de los estudios de impacto ambiental categoría 3. Cada aprobación de un estudio de impacto ambiental categoría 3 lleva una gran cantidad de informes técnicos de funcionarios de campo. Pero en un proyecto como este, un puerto, entendiendo que sí va a estar al lado de una reserva, porque eso es una realidad, no es que allí los ambientalistas están mintiendo, allí hay una reserva. Se dio el estudio de impacto ambiental, es cierto, bajo las consideraciones técnicas de mi ambiente, como haya sido. ¿Cuáles serían esas medidas de mitigación que había presentado la empresa para que le aprobaran el estudio de impacto ambiental? Creo que también hay una parte técnica que debió tratar mi ambiente en ese momento. No sé si eso es sencillo
¿O es un proceso mucho más complejo del que se piensa? La parte que sé es que hay dentro del Ministerio de Ambiente una dirección de costas y mares, especialmente dedicada a este tema. Ujú. Y esta entidad dio su aprobación. Es más, desde hace mucho tiempo estoy escuchando que esta entidad está emitiendo sus criterios y finalmente aprobó la actividad. No conozco detalles. Lo que sí sé es que según el artículo 6 de la Ley de Vida Silvestre, cada área protegida se regula por el instrumento que la crea. Y los manglares de David, estos manglares involucraban, según el instrumento, el acuerdo municipal que los creaba, solamente los manglares. Sin embargo, dentro de la evaluación ambiental se da hasta un avance en la conservación del sitio, porque aún habiéndose presentado el proyecto, lo que leí es que la Dirección de Costas y Mares establece que la protección es de los manglares y también del cuerpo de agua que está frente a ellos, lo que obliga a la empresa, entiendo yo, según ese informe que leí, a tomar medidas de mitigación extremas para con los vehículos, es decir, las naves que transitan ese lugar que existen, entiendo, cetáceos y otras especies animales en el sitio. O sea que no solamente se trata de aprobaciones de los ministros de Ambiente, sino que esta aprobación tiene el contrapeso y muchas veces el respaldo de entidades como esta Dirección de Costas y Mares, la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, que es el ente que por ley y decreto ejecutivo 125 de 2021 le compete establecer las viabilidades para estos asuntos. Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, como fiel de la balanza, tendría entonces que observar si se han violado estos procedimientos, porque la verdad es que ni la demanda ni el expediente, yo no lo he visto, yo no sé a qué se refiere exactamente la demanda. Lo que sí quiero relevar es que el futuro de los proyectos categoría 3 aparentemente va a estar bastante difícil. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque muchos de ellos involucran área natural. O sea, estar en esa categoría 3 significa que estás próximo, cercano a un... Mira, en un país donde más del 40% es área protegida. Es difícil entonces. Ajá, Es y difícil. el 25% aproximadamente es comarca indígena. Es prácticamente imposible que un estudio de impacto ambiental categoría 3 no afecte o a una o la otra, o intereses ambientales importantes como es la propia cuenca hidrográfica como concepto. Por tanto, yo aprovecho esta oportunidad para llamar la atención del Ministerio de Ambiente de que extreme, como en efecto sé que lo extrema, sus mandos medios, especialmente las medidas de protección ambiental, ya sea el estudio de impacto ambiental y la auditoría. Estos son básicas para que exista, como acaba de decir Guido, un desarrollo pero sostenible. Ya no se concibe el desarrollo si no es sostenible. Yo lo que diría como mensaje es que hay que confiar en los instrumentos de gestión ambiental. Pero si ya los mismos están judicializados, entonces yo estimulo mediante esta tribuna a los medios de comunicación, a los colegas, a los abogados y también a todos los interesados en este tema a prestar gran atención a este tipo de procesos debido a que los mismos se van a estar repitiendo durante los próximos años. En tu experiencia, Harley, como abogado ambientalista, ¿cuántos estudios de impacto ambiental de categoría 3 han logrado ser anulados por una decisión de la Corte Suprema de Justicia? Categoría 3, mira que seguramente hay, no recuerdo. Recuerdo que hubo un estudio de impacto ambiental que pudo ser el de Red Frog Beach. Lo menciono porque es algo público, notorio, incluso es público por la naturaleza del estudio de impacto ambiental. Este fue anulado por la Corte Suprema de Justicia. En su día incluso hasta se dijo que violó la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Fue bastante denso el fallo. No recuerdo si Teleférico Cerro Ancón era categoría 3, pero también fue anulado por la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que sus impactos como categoría 2 tenían una mitigación, como decía el decreto en ese tiempo, con medidas de fácil aplicación. Así que sí ha existido y lo que habría que demostrar en este caso es que hubo una falla en el proceso o una falla en alguna de las normativas jurídicas que tuviera que ver. Pero los impactos en sí
no son infracciones a la ley. Lo que sería una infracción a la ley es una no adecuada mitigación o, como dijeron los interlocutores, un amañamiento dentro del proceso. Pero eso ya es en función del el resultado del impacto del estudio ambiental aprobado. O sea, no es en función de la Estudio decisión de la impacto Corte. Mientras, si la Corte, no sé si ya lo admitió o no, procesa esta demanda de nulidad, ¿qué pasa con el proyecto? ¿El proyecto se detiene? ¿El proyecto puede continuar? O sea, ahí hay una gran duda. Sí. No, es más, esto sí es de puro derecho. Si esto hubiera sido un amparo de garantía, Es otra cosa, claro. ahí sí, la admisión, inmediatamente el riesgo inminente al ambiente lo debería parar. Sin embargo, esta demanda de nulidad tiene la particularidad de que se le pide, esto no necesito haber visto la demanda para intuir de que se ha pedido este tema, pero los estudios de impacto ambiental categoría 3 especialmente, ellos tienen una fase de planificación que suele ser bastante larga, porque como las labores son tan complejas, tienes que hacer una contratación, tienes que pedir permiso de concesión de agua, consolidar la concesión de puerto, porque recordemos que los puertos en esencia son del Estado. Esto lo dice el artículo 258, numeral 1. Así que todos estos impactos tendrían que darse, si es un estudio de impacto ambiental normal, que no puede ser de otra manera porque sus contenidos están regulados, estos impactos vienen en fases ya de construcción. Así que el daño inminente como que no lo vería. Sin embargo, la Corte puede decidir Suspender. si suspender la medida y entonces ya las actividades del proyecto se verían suspendidas. Wow. Bueno, vamos a ver. Sobre todo porque se trata de una inversión importante. Claro. Para tratar de competir con Costa Rica en materia turística, entre otras cosas, también una parte logística y demás que se requiere, ¿no? Claro. Se requiere tener esa facilidad. Bueno, pues, las crisis de octubre y noviembre del año pasado Lo demostraron. Así de es. qué diferencia hubiera sido si hubiéramos tenido una facilidad para transportar Así es. la mercancía distinta a la carretera. Eso quedó muy claro y demostrado. Bueno, Harley, muchas gracias por aceptar la gracias. invitación de Guardo Poder. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Telemetro. brunch y en RPC Televisión, El Gordo y La Flaca. Hasta mañana.